Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón, mi unicornio? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Ya sabes que las lecturas bonus son más intuitivas, ¿vale? Son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, mi querido Sagitario. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Empezamos, cariño. Muy bien, Sagitario. Cariño, hay una imagen, es como que tú estás acompañado o acompañada, puede ser pareja, puede ser familia, puede ser hijos, pero tú estás cruzando como un puente muy estrecho y detrás de ustedes aparece como una llamarada de fuego. Pero da la casualidad, mi querido Sagitario, siento un escorpio muy fuerte, que ustedes van lentos a su rollo, a su bola, sin preocupación, mi querido Sagitario. Siento, corazón, que posiblemente ha existido personas o existen personas que quieren juzgarte. Va a empezar a salir a la luz situaciones que ya estaban zanjadas, terminadas, mi querido Sagitario. Siento esto. Por más que ellos intenten hacerte daño, no pueden alcanzarte, mi querido Sagitario, ni a ti ni a los tuyos. ¿Qué me quiere decir esto, Sagitario? A lo mejor de repente tú tienes esa percepción que alguien quiere hacerte daño o que alguien de repente está trabajando con las energías, o hay personas que a lo mejor te presionan, hay personas que a lo mejor te ponen nervioso o te amenazan. Pero como dice en esa frase, corazón, perro que ladra, no muerde. Con esto, ¿qué te quieren decir, Sagitario? Tienes que estar tranquilo, tranquila ante una situación. Si el karma tiene que llegar a una persona, no va a ser a ustedes, va a ser a ellos. Porque tú sigues tu camino. El fuego quiere envolverte, pero no te alcanza, Sagitario. No te alcanza. A lo mejor de repente hay una persona que quiere juzgarte, pero no te alcanza, Sagitario. No termina de alcanzarte, cariño. Vamos a ver, corazón. Te voy a dar lo que es signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale Libra. Me sale Virgo. Capricornio otra vez.
cierras con un Piscis o un Acuario. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z, mi querido Sagitario. Carta guía, carta consejo. La carta de la reina de bastos. Muy bien. Si tú te das cuenta, aquí está representado con el tarot Z a un personaje que está celebrando su cumpleaños, pero este personaje, cariño, es como un zombie. Entonces, es una persona que quiere todo para ellos. Le da igual pasar por encima de los demás. Vamos a suponer que tú estás en pareja y tú eres una persona que trabaja, la otra persona también trabaja y quizás te dice, como tú eres hombre, tú tienes que pagar los gastos de la casa. Tú tienes que mantenerme. Esta persona trabaja, pero no te da su parte. Como que toda la responsabilidad te lo pone a ti, mi querido Sagitario. El otro punto. Vamos a suponer que muchos de ustedes, quizás, yo qué sé, están viviendo con los padres. Eres una persona que trabaja. Y hay hermanos que a lo mejor no trabajan, pero dicen, como Sagitario tiene trabajo, Sagitario tiene que cubrir todo. Y ellos pues simplemente se libran de responsabilidades. El otro punto. Si tú estás en un divorcio, si tú estás en un proceso legal, como que ellos quieren sacarte todo el jugo, Sagitario. Les da igual que si de repente tú tienes problemas, no tienes problemas, porque aquí esta energía, cariño, es una persona que quiere acaparar todo. Todo, corazón, ¿vale? Y no vaya a ser que inclusive puede ser que este personaje sea de tu mismo elemento, fuego, porque aquí veo fuego, cariño, o de repente es del mes de Géminis, porque también nos habla de una persona que está en cumpleaños o que va a cumplir años muy pronto. También puede ser un Cáncer, Géminis, Cáncer, o puede ser Leo, Aries, también. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver, corazón, el tarot de la New, ¿qué me quiere decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Me sale la carta de la fuerza, que está relacionado con personas del signo Leo. Y también está relacionado en la cual tú te preguntas, ¿por qué has llegado a esta situación? ¿O por qué de repente esta persona se porta así contigo? Siento, mi querido Sagitario, que es como que tuvieras una mezcla de ira, de resentimiento, de tristeza, de dolor. Y mira que tú tranquilamente podrías hacer mucho daño a la otra persona, pero te aguantas. Te aguantas. Quizás de repente porque existen hijos, quizás de repente porque tú todavía sientes algo por él o por ella, o porque simplemente, cariño, tu energía es de paz, de armonía, porque no quieres dramas, no quieres complicaciones. Te duele cómo esta persona se está portando contigo. Vamos a continuar. Me sale la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz, cariño, es una carta de belleza, una carta de seducción, una carta que se siente seguro y segura de sí mismo, porque es la emperatriz. Esa persona, cariño, en la cual de repente a ti te afecta cómo se está portando contigo, ellos, sinceramente, actualmente, están tranquilos y tranquilas. A ti te puede caer un rayo y ellos simplemente ni se inmutan. No se inmutan. Porque la carta de la emperatriz, cariño, le da igual si tú sufres, le da igual si tú de repente te sientes mal. No, son personas sinceramente o un poco egocéntricos o de carácter muy fuerte o no le interesa a nadie en su vida. Por eso que esta carta me sale una carta de una persona acaparador o acaparadora. Todo para ellos. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto, sexto y séptimo, y lo que tenga que llegar. Porque este personaje está celebrando su cumpleaños, pero está sola, está solo, cariño.
Le da igual, con tal que se coma el pastel solo o sola. Le da igual. Vamos a seguir. Vamos a ver qué más me dicen Sagitario. La carta del 4 de copas. Pero aún así, Sagitario, ¿será porque de repente tú estás enamorado, enamorada? O porque a lo mejor me dice Richard, para mí es importante que esto se arregle por los hijos. También puede ser. Tú te preguntas si este personaje tiene, aunque sea un poquito de consideración hacia ustedes, o si te ama un poquito, Sagitario. Te preguntas, estás como en el limbo, ¿qué hago, Richard? Actúo, me enfrento, lo denuncio, ¿qué hago, Richard? Vamos a ver. Vamos a ver, corazón, respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, es una respuesta general. Pregunta lo que quieras. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Sagitario, que Dios Universo me ayude. Que Dios de Universo me ayude. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2. La carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido Sagitario. Vamos a ver, o qué mensaje te quiere dar. ¿Sabes qué siento, Sagitario? Siento que muchos de ustedes todavía tienen un sentimiento o un respeto hacia esta persona. Siento esto. Siento como que tú quieres que las cosas se arreglen de una forma pacífica. Siento que muchos de ustedes, cariño, posiblemente sientes que todavía se puede salvar o que esta persona va a reaccionar. Pero recuerda, mi querido Sagitario, que estás con una persona que acapara todo. Una persona que posiblemente tiene el ego muy alto. Puede ser un narcisista también. Controlador, controladora, mi querido Sagitario. Vamos a ver qué te dice. Victoria, el arcángel Sandalfón. Tus plegarias han sido escuchadas y serán satisfechas. Mantén la fe. Cariño. Estoy seguro, mi querido Sagitario, que Papá Dios te va a llevar por el camino correcto. Recuerda que yo te he visto cruzando un puente estrecho con los tuyos. El fuego intenta envolver tu cuerpo, pero no te alcanza. Siento que hay algo superior que te está protegiendo. Y cuando digo superior puede ser Papá Dios, los ángeles, los arcángeles, un ser de luz que ya no está en esta tierra. Familias, cariño, personas especiales que darían la vida por ti, mi querido Sagitario. Siento que te están escuchando. No te sientas mal si a lo mejor de repente en estos momentos tu mundo está de cabeza. Todo se va a poner en orden. Todo, corazón. Vamos a ver. No sé, cuando he estado con los ojos cerrados y cuando te he estado diciendo que hay un ser de luz que está por ti, que te está cuidando, he escuchado una frase como un nombre con la letra G, pero también he escuchado güey. No sé qué tiene que ver para ti. A lo mejor yo que sé, cariño, se decían de broma, güey. Richard, eso solamente lo dicen en México. No, yo en Perú a mis amigos, en la industria donde yo trabajaba, les decía, güey. ¿Qué tal, güey? Le decía yo. Sí, no tiene por qué ser exactamente de México. No tiene por qué ser, ¿vale? Vamos a ver, corazón, vamos a ver qué te quieren decir el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. El nombre de Armando tiene que ver algo para ti. El nombre de Mario o María.
La carta de las 7 de tierra. Inversión, evaluación, paciencia. Muy bien. Muchos de ustedes, Sagitario, posiblemente están lo que es en un proyecto, en un sueño. A lo mejor has abierto un negocio por tu propia cuenta, pero quizás las cosas no están saliendo como tú pensabas. Te dicen paciencia. Muy pronto vas a cosechar lo que tú has sembrado, pero es cierto que te come las ansias. Todo comienzo, mi querido Sagitario, es difícil. De la noche a la mañana no nos hacemos conocidos, ni yo. Cuando yo empecé lo que es en YouTube, era nadie. Y ahora poquito a poquito me voy haciendo conocido. Pero tienes que tener paciencia, como que te desespera, Sagitario. Siento un Escorpio muy fuerte, a lo mejor te he dicho sin querer. Como que te desespera. Como que dices, Richard, estoy invirtiendo tanto y no tengo nada. Las deudas se me acumulan, se me acumulan. Reinvéntate. Vamos acá más cartas. La carta del ermitaño. Introspección, autodescubrimiento, tutoría. ¿Vale? Para muchos de vosotros, Sagitario, posiblemente has empezado a superar una situación. Vamos a suponer que tú, quizás me dices, Richard, yo siempre dependía de él o de ella. O yo siempre dependía de ese trabajo, de ese proyecto. Me he quedado en nada. No sé qué hacer. Estoy lo que es en el aire. Como tenemos lo que es la carta del ermitaño y la carta de 7 de tierra, ¿qué nos dicen estas dos cartas? Lo que tú siembras vas a cosechar. Tienes que reactivarte. Si tienes un proyecto en sueño, en tu mente, a lo mejor de repente busca una manera de tener ingresos. No es necesario, cariño, que tú hayas pasado por las grandes universidades. No es necesario que tú tengas mucho dinero para empezar un negocio. A lo mejor, yo que sé, vendiendo algún tipo de postre, cocinando en casa, haciendo, yo que sé, algo de manualidades. Pero me dicen que actúes, que actúes. De esta manera vas a tener, como se dice, una estabilidad, porque me sale el ermitaño. El ermitaño dice, introspección, autodescubrimiento, tutoría. Muchos de ustedes que están lo que es en la cuerda floja, van a encontrar su don, su propósito de vida en esta tierra. Voy a canalizar, cariño, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Veo que alguien te toma de la mano, Sagitario. Siento que alguien te dice, aquí estoy, vamos a salir adelante. Pero no sé por qué siento, y dime en los comentarios, si alguna vez tú te has despertado con una huella en tu cuerpo, como si fueran dedos, cariño. ¿Por qué te digo esto, mi querido Sagitario? Porque siento que hay una persona, una energía, que ya no pertenece a este plano terrenal, siento que te toma de las manos o de tu cuerpo. No lo hace de mala fe, simplemente que se acerca a ti. Y entonces, cuando uno de repente, mi querido Sagitario, te pasa esto, y al día siguiente te das cuenta que tienes unas huellas, como de dedos, en cualquier lugar de tu cuerpo, cariño, quiere decir, esto lo decía mucho la mamá Filo, me decía, te ha tocado el muerto. Puede ser que un espíritu te ha tocado. A lo mejor de repente un espíritu se despide, mi querido Sagitario. Suele pasar mucho. Antes que una persona fallezca, se dice que recorre 3 días antes todos sus lugares, recoge sus pasos. Y luego que esta persona fallece, se queda como 3 meses o 15 días en esta tierra. Entonces, yo siento, mi querido Sagitario, que muchos de ustedes han tenido como un contacto directo con una energía. Entonces, fíjate bien en cualquier lugar de tu cuerpo si tienes huellas de dedos o como una mano, se queda marcado. No te duele, no hay dolor.
Me dicen que estás como un poco inquieto, un poco inquieta. No puedes conciliar el sueño. Me están diciendo que todo se va a normalizar, que todo se va a poner en orden, pero que por favor reposes. Intenta dormir, me dicen. Últimamente estás teniendo como mucho insomnio, Sagitario. Y tus seres de luz te piden por favor que reposes, que descanses. A veces solamente duermes hasta 4 horas al día. Esto no puede ser. Tienes que dormir mínimo 7 horas o 8 horas, cariño, porque si no el cerebro se desgasta. Envejecemos, baja la defensa, nos enfermamos, Sagitario. Me dicen que últimamente no duermes. No sé si porque estás nervioso, nerviosa, o porque a lo mejor de repente te quieres comer el mundo a 1000 por hora. Tienes que reposar, te dicen. Tienes que cuidar lo que es tu salud. Te están pidiendo, Sagitario. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Hay muchos ricos en el cementerio, ¿vale? Y todo llega a tiempo divino. Vamos a ver las características, Sagitario. Vamos a ver. Para muchos de ustedes, cariño, posiblemente estás lidiando con una persona de elemento aire, te has cruzado con una persona o has coincidido, se han puesto nerviosos ambos o te vas a poner nervioso, nerviosa. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Cabello negro también puede ser. Perdón. Utiliza lo que es casacas o ropas de color oscuro, especialmente el marrón. Muchos de ustedes están lo que es en un lugar donde está haciendo frío, donde está haciendo fresco. Muchos de ustedes. La carta del 4 de bastos. Vas a coincidir con una persona que está de paso. A lo mejor tú estás de vacaciones o una persona está de visita de vacaciones. Vas a coincidir. Esta persona también puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, o una persona que tiene que estar conduciendo continuamente, quizás por la parte laboral. O simplemente vas a coincidir con esta persona con estas características en una discoteca, una fiesta, un antro. Piel blanca, piel morena, cabello castaño, cabello negro, inclusive cabello rubio. Puede ser que su mundo está relacionado con el mundo del arte, de la música, del espectáculo. La carta de los amantes. Muchos de ustedes están en una relación de 3, ¿vale? Una relación oculta, por decirlo. Esta persona puede ser de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario, pero también puede ser de cualquier otro elemento. ¿Cómo lo vas a reconocer? Porque hay un contraste de piel. A lo mejor tú eres más blanca, más blanco, la otra persona es más moreno, más morena, viceversa. Pero ambos se quieren, ambos se extrañan. No sé por qué siento también un Piscis. Bendiciones, mi querido Sagitario. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Un besito. Hasta la vista y sé feliz. Ten fe, Sagitario. Por más que el mundo entero quiera hacerte daño, hay algo superior que te está protegiendo. Corazón. Hasta la vista.